Damos gracias al Señor por volvernos a unir en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Sé que no estamos todos acá como acostumbrábamos, pero doy gracias al Señor porque en el Señor es posible que estemos todos unidos. Y gracias damos a Dios por eso. Quiero invitarle en esta mañana, antes de ir a la palabra, que tengamos un tiempo de oración. Así que le invito ahí donde ustedes están, que inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios. Señor, en esta mañana queremos venir a ti. En esta mañana, Señor, queremos invocar tu nombre, Señor. En esta mañana, Señor, queremos venir con nuestro corazón doblegado delante de tu presencia, Señor. Queremos venir en humildad, buscando tu rostro, Señor, buscándote a ti, de poder encontrarnos contigo, no solo a través de la alabanza, Señor, sino que también a través de esta oración y también, Señor, a través de tu palabra. Por eso rogamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas, guiando nuestros pensamientos, guiando nuestras reflexiones, guiándonos, Señor, en la reflexión de tu palabra. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre y tú eres el único, Señor, que habla nuestras vidas y transforma nuestras vidas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Es muy raro estar aquí y no verles, pero como les decía en un principio, de verdad yo me gozo en el Señor, porque sé que a pesar que están las distancias de por medio, cuando nos encontramos aquí somos uno y estamos unidos a pesar de la distancia, estamos unidos en la fe, unidos en creer en un mismo Dios, unidos en un mismo espíritu, en un mismo amor. Y bueno, como compartía el hermano Alex Tenante, hemos comenzado a trabajar, ¿cierto?, con respecto a los pilares, ¿cierto?, que son nuestras bases para nuestra vida espiritual, y una de ellas con la que hemos estado trabajando cada domingo y en las reuniones también durante la semana es la oración. Y cuando hablamos acerca de la oración, algo que tenemos que dejar en claro y tener toda certeza, que desde un principio Dios siempre se ha querido comunicar con nosotros. Es más, probablemente antes de habernos creado, su intención era estar en comunión con nosotros. Y bueno, y cuando hablamos de ir a la Biblia y de poder encontrar aquella primera oración reflejada en las Escrituras, tenemos que ir a Génesis 3. Ahí, ¿qué sucede en ese momento? En Génesis 3, en esta primera conversación que Dios tiene con el hombre, es justamente cuando el hombre se está escondiendo de Dios. Se esconde de Dios y escucha en ese escondite donde está, escucha la voz de Dios y cómo Él se pasea en el huerto. Así que le invito a que podamos ir a Génesis 3. Vamos a leer, aunque si bien es cierto, el diálogo continúa entre Dios y el hombre desde el 8 al 13. Vamos a leer del 8 al 10. Y dice así, Génesis capítulo 3, verso 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, aquí nosotros podemos encontrar el primer diálogo entre Dios y los hombres. No quiere decir que anteriormente no hubieran habido momentos en que Dios
habló con ellos o vino a ellos para poder, por ejemplo, en el verso 28 al 31 de Génesis 1, cuando vino y los vino a bendecir, los bendijo y les compartió también sus responsabilidades. O también a lo mejor en Génesis 2:16, donde Él también establece los límites dentro de todo lo que ellos podrían disfrutar en el huerto. También el Señor deja establecido aquellos límites. Pero es en Génesis 3, en estos versos, donde nosotros podemos encontrar, podríamos decir que fue la primera oración que Dios tuvo con el hombre. A pesar de que los comentarios, cuando uno va y prepara los temas, uno va a estos comentarios y justamente más bien se concentran en lo que fue el pecado del hombre, porque justamente en estas circunstancias de pecado es cuando Dios se acerca al hombre y tienen este diálogo, esta conversación. No tenemos duda de que no solamente este fue el primer encuentro. Yo me imagino que esto era algo rutinario en sus vidas, de que Dios viniera a ellos y tuvieran estos tiempos de conversación, a pesar de que las circunstancias ahora eran diferentes. Pero aquí es tan importante y tan relevante en esta oración, en esta primera oración, donde podemos ver que hay una comunicación entre ambos. La comunicación de ellos no va en una sola dirección, como veíamos a lo mejor en los otros relatos, cuando el Señor vino a bendecirlos o cuando vino a establecer los límites también. Ahí había más bien una conversación unidireccional, o sea, hacia un solo sentido. Pero cuando nosotros hablamos de oración, hablamos de diálogo, hablamos de poder hablar y de poder escuchar también. Y justamente es lo que se da aquí en Génesis 3. Se da esa dinámica de que Dios habla, el hombre escucha, pero el hombre también responde a la voz de Dios. Entonces, cuando hablamos de oración, hablamos de diálogo, ¿cierto? Entre dos personas mínimo. Cuando hablamos de relación o de oración, hablamos de una relación. Y no, por el contrario, cuando hablamos de oración no hablamos de algo ritual, no hablamos de algo memorizado, no hablamos de algo aprendido y que cada vez que nos queremos acercar a Dios repetimos siempre las mismas palabras. Por el contrario, la oración es algo espontáneo y que cada vez va a ir teniendo más libertad, más sinceridad y más honestidad en las palabras que digamos a Dios, en la medida que nuestra cercanía a Él sea más constante y nuestra relación con Él sea más constante. Bueno, y en este comienzo de la oración, donde lo primero que se dice, y oyeron la voz de Jehová, podemos decir que era una voz que pudieron reconocer, no era cualquier voz. Cuando la serpiente habló a Eva, Eva sabía que esa voz venía de ahí, de ella, de la serpiente. Pero sin embargo, en este caso, ellos pudieron reconocer la voz de Dios. Y probablemente fue por lo mismo, porque ellos a diario vivían, ¿cierto?, esta rutina de que Dios viniera al huerto y se paseara con ellos y caminara con ellos y conversara con ellos en el huerto. Y cuando vamos a ese decir, y oyó la voz de Dios, y oyeron la voz de Dios, no pude no evitar pensar en la mente aquel relato cuando Jesús dice que Él es el buen pastor. En Juan 10:14, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo creo que eso también era lo que se daba en el huerto. Las criaturas de Dios, porque habían sido creación de Dios, conocían a Dios y Dios también le conocía a ellos. Y en el verso 27 de Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En esa misma dinámica de conocer la voz de Dios y de reconocerse el uno con el otro,
es lo que me da la impresión que sucedía también ahí en el huerto del Edén. Y bueno, nosotros sabemos que Dios había preparado todo. No solo había pensado en todo, sino que había preparado todo para que tanto hombre y mujer vivieran como criaturas aquí en la tierra, disfrutando del amor de Dios y de esta intimidad con Dios. ¿Por qué hago la diferencia en criaturas? Porque después llegamos a ser hijos de Dios. Y eso es lo hermoso de Dios, que si bien en un principio fuimos creados por Él, después el Señor nos adoptó como hijos. Gloria a Dios por eso. Y desde el principio, otra cosa que tenemos que dejar en claro, así como decíamos que teníamos que dejar en claro que desde el principio Dios quiso comunicarse con el hombre. Antes probablemente que nos creara, Dios ya había dispuesto tener esta comunicación, esta intimidad, esta relación y esta cercanía con aquellas personas creadas. Algo que también tenemos que dejar en claro es que Dios toma siempre la iniciativa, y es lo que también podemos ver en el huerto del Edén. Cuando hablamos de venir a la oración, cuando hablamos de intimidad y de comunión, es Dios quien siempre toma la iniciativa. Y justamente en este relato lo podemos ver. ¿Por qué? Porque Dios es quien viene al huerto. Dios viene al huerto. Es el Señor el que llama al hombre. Es el Señor en que se acerca a Adán. Por lo tanto, la oración comienza con Dios. Es algo que nosotros tenemos que tener claro. En el corazón de Dios está el que nos comuniquemos. Y por eso Él toma esa iniciativa. Y esto es una gran verdad que nosotros podemos ver a través de toda su palabra. Por ejemplo, Dios vino a Noé. En Génesis 6, Dios vino a Noé. Dios vino y le dijo Dios a Noé, ¿cierto?, que construyera esta arca, pero fue Dios quien vino a Noé. O vemos a Abraham en Génesis 12 cuando dice, Jehová dijo a Abraham, vete, ¿cierto?, del lugar donde vives, deja tu parentela y yo te mostraré un lugar diferente para poder crear esta gran nación. Y cuando vino a Moisés, en Éxodo 3, dice la palabra que llamó Dios a Moisés y le dijo, Moisés, Moisés. Siempre es Dios quien viene a nosotros, es Dios quien se acerca a nosotros, es Dios quien inicia esta relación. O cuando vino a Moisés en 1 Samuel 3, Jehová llamó a Samuel y Samuel le dijo, heme aquí. O cuando vino a David en 1 Samuel capítulo 16, para ser escogido como el rey de Israel. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Dios viene a los hombres. Y no solamente en las buenas circunstancias, porque en forma particular en la historia de David, Dios no solo vino en el momento que quiso tener una relación con David y porque también lo había escogido como el nuevo rey de Israel, sino que también Dios se acerca a David en tiempos de pecado. Porque fue a través del profeta Natán que Dios vino a David en esa circunstancia, tratando de que esta relación rota a causa del pecado pudiese ser restaurada. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. También en Marcos 1 vino a sus discípulos, ¿cierto? Vino a aquellos hermanos que estaban ahí pescando y le dice, venid a mí porque yo os haré pescadores de hombre. Ahí también Dios, o Jesús en este caso, viene a sus discípulos. Y vino también a Pablo. En Hechos 9, en camino a Damasco, ¿cierto? Nosotros sabemos que fue Jesús quien habló ahí a Pablo, mientras que este hombre pensaba tener la verdad en sus manos y perseguía a la iglesia, viendo a la iglesia como algo enemigo, pero sin embargo, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿cierto? ¿Por qué me persigues? Pero es Dios. Y ahí podemos ver muchas otras historias donde revela que es Dios, ¿cierto?, el que toma
la iniciativa. Y si de ahora en adelante nosotros pudiésemos tener esta mirada cada vez que vamos a la Escritura, de que no se trata a veces de lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto?, sino de lo que Dios quiere hacer, y una de las cosas que Dios quiere hacer es tener comunión con nosotros. Y bueno, y Filipenses 2:13 dice: Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Sabemos que por naturaleza probablemente nunca buscaríamos este encuentro con Dios, y sabemos también que por naturaleza no buscaríamos tampoco tener una restauración de esta relación cuando ha sido rota a causa del pecado. Pero sin embargo nosotros podemos ver a Dios acercándose a nosotros. Y no solamente lo que podíamos observar en el Antiguo Testamento, que Dios siempre quería vivir entre nosotros, como fue en el tabernáculo, como los acompañó durante el desierto, sino que también Dios vino a vivir con nosotros a través de Jesucristo. Y bueno, y Jesucristo mismo decía en Juan, capítulo 6, en varios versos, donde dice que es Dios en quien nos atrae a Jesucristo. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. O sea, Dios toma la iniciativa. Y en el verso 45 dice: así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y en el verso 65 de Juan dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Por tanto, Dios sigue tomando esa iniciativa y nos atrae a Cristo para poder tener comunión con nosotros. Porque sabemos que hoy la comunión que tenemos con el Padre es a través de Jesucristo. En la antigüedad sabíamos que esta comunicación, estos tiempos de oración, no lo podían tener toda persona. Era una persona la que nos representaba, la que podía venir al Padre, y el Padre a través de él hablaba al pueblo. Pero sin embargo, cuando Dios nos atrae a Cristo y venimos a la cruz de Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor puede tener esta comunión con nosotros, esta relación con nosotros de forma directa. Ya no necesitamos que un hombre venga e interceda por nosotros, sino que nosotros mismos podemos venir al Padre a través de el Señor Jesucristo. Por tanto, cuando sentimos esa necesidad o ese deseo de orar o de establecer alguna disciplina de oración, bueno, es Dios quien pone eso en nuestro corazón, porque es el Señor el que planta ese deseo y esa necesidad de estar en comunión con Él. Es Dios quien ha plantado esa necesidad. Uno le busca, ¿cierto?, como un deseo, pero en la medida que uno se acerca al Señor y tiene mayor comunicación con Dios, es una necesidad. Después de un deseo pasa a ser una necesidad de poder estar en comunión, de poder estar en relación con el Padre. Bueno, y como les decía en un principio, Él es quien extiende los puentes para el diálogo. Y no solo en los buenos tiempos, sino que también en los malos tiempos, porque en los malos tiempos Dios también busca que nosotros restauremos, ¿cierto?, nuestra relación. Y eso lo podemos ver reflejado en la historia bíblica de Génesis 3. Porque de esta relación hubo un antes y un después. Después que el hombre pecó, nada fue lo mismo. Lo que hubo entre ellos, la forma en que se relacionaba, eso cambió, eso a lo mejor probablemente se acabó. Aún los mismos sentimientos que habían cuando Adán venía a Dios o Dios venía a Adán o a Eva, esos sentimientos de confianza, a lo mejor de seguridad, de paz, de quietud, fueron reemplazados por el miedo, por el sentimiento de culpa, de vergüenza y reacios a venir a la presencia del Señor. Entonces, cuando hay algo de por medio que incomoda la comunicación, no es lo mismo, no vuelve a ser lo mismo. Pero Dios mismo otra vez toma la iniciativa de corregir esta condición y llama a Adán y le dice, ¿cierto?, en el verso 9,
¿dónde estás tú? Le hace esa pregunta, ¿dónde estás tú? Y cuando pude comprender de verdad que cuando el Señor nos confronta, porque eso es lo que hizo aquí con Adán, confronta los hechos, confronta nuestra realidad y confronta nuestro pecado, no lo hace con la intención de apuntarnos, no lo hace con la intención de vernos humillados, no lo hace con la intención de sacarnos en cara nuestras faltas, sino que por el contrario, cuando Dios nos confronta con los hechos, ahí nos da la oportunidad para reconocer nuestro error, para pedir perdón por nuestros pecados, para poder que Él obre en nuestra vida y restaure nuestra vida. O sea que dentro de la confrontación está la oportunidad de arrepentirse y de volver a establecer y de fortalecer esta relación con Dios. Y Dios vino al huerto. Dios vino a Adán para que él se reconociera y se arrepintiera. Probablemente Dios está haciendo esa misma pregunta a nosotros hoy. Y a ustedes en casa, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está esta relación que tuvimos? ¿Qué pasó? Y a lo mejor probablemente le respondimos de la misma forma que respondió Adán. Aquí estoy, Señor, aquí en los arbustos, sintiendo vergüenza, desnudo y alejado de ti. O a lo mejor le decimos, Señor, estamos cansados y desinteresados de venir a ti. Y lo increíble de esto es que Dios mismo asume la responsabilidad de cambiar esto. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros llegamos al Señor por primera vez, el Señor dice que Él hace nueva todas las cosas. Y comenzamos a tener esta relación nueva con el Señor y aprendemos a comunicarnos con Él y aprendemos, ¿cierto?, cada vez que tenemos más intimidad, ser más sinceros con Él, más honestos con Él, porque algo que tenemos claro es que cuando venimos delante de su presencia, estamos desnudos, como decía a lo mejor Adán. Adán se avergonzaba de su desnudez física, pero sin embargo nosotros debemos alegrarnos de alguna forma por nuestra desnudez interior, porque cuando venimos al Señor nada podemos ocultarle, nada. O sea, nada podríamos no decirle que Él ya no supiera, ya no supiera y que Él tiene la mejor voluntad y disposición de poder cambiar esta situación. De hecho, si nosotros vamos a 1 de Juan 1:9, dice, el Señor mismo nos ofrece su perdón. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya nos ofrece su perdón, porque de verdad el Señor quiere estar en comunión con nosotros, quiere tener esa relación con nosotros. Pero cuando el pecado está por medio, es muy difícil o imposible poder tener esa comunión. Por eso Dios toma la iniciativa de poder tener esta comunión con el hombre en los buenos tiempos y buscar la restitución en los malos tiempos. Y bueno, el Señor también dice, he aquí, en Apocalipsis 3:10, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor todavía llama. Dice, si alguno oye mi voz, el Señor todavía habla y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aún hay tiempo de escuchar la voz de Dios. Aún hay tiempo de tener intimidad con Dios. Aún hay tiempo de tener y conocer esta relación con Dios y de lo que significa vivir en sus caminos y de lo que significa invitar a Dios a nuestras vidas. Aquellos que por primera vez o a lo mejor nunca antes han tenido comunicación con Dios, tienen la oportunidad aún de tener esta comunicación con Dios. Pero de aquellos que a lo mejor se han apartado y han dejado a Dios afuera de sus vidas, también es el tiempo. El Señor dice, yo
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, todavía es tiempo de escuchar la voz de Dios. Y Dios siempre está hablando, A veces nosotros queremos hacer oídos sordos a la voz de Él, pero el Señor se encarga de una u otra forma de hablar a nuestras vidas. A veces hemos dejado tanto tiempo de tener y de intimidad con Él, de orar a Él, de venir al encuentro con Él, que ya luego olvidamos su voz, ya no la reconocemos. Pero Dios siempre está hablando, Dios siempre habla al hombre, Dios siempre tiene la intención de acercarse al ser humano, porque Dios quiere ser parte del ser humano. Dios no quiere vivir lejos de la vida del ser humano. Él quiere hacerse parte de todos los momentos de nuestra vida, aún de estos mismos que hoy estamos viviendo, estos mismos de estar en cuarentena, de no poder vivir la rutina que teníamos, de no a lo mejor algunos salir a trabajar, algunos de haber perdido el trabajo, algunos con el miedo de venir a enfrentar, ¿cierto? Estar en los hospitales atendiendo a los pacientes y están ellos mismos corriendo el riesgo de contraer este virus. Dios quiere hacerse parte de cada una de las áreas de nuestra vida, de todas las etapas de nuestra vida. Él quiere estar con nosotros siempre. Él no quiere que le dejemos fuera de esto. Haga a Dios, invite a Dios, escuche la voz de Dios y abra la puerta, porque Él dice que Él está llamando a la puerta y que si alguno oye su voz, Él viene a Él. Y bueno, porque desde el principio Dios esperaba que fuera una relación eterna. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto, lo hizo con la intención de tener una relación eterna con el ser humano. Y ustedes saben que esa relación eterna fue cortada en el momento en que llegó la muerte física y llegó también la muerte espiritual. Pero Jeremías 31:3 dice que con amor eterno Él nos ha amado. Y Dios sigue anhelando esa relación eterna. Dios sigue anhelando esa relación del huerto. Y bueno, la salvación que ha venido a nosotros a través de Jesucristo, esto nos permite volver al huerto, al inicio, a recuperar esa eternidad con Dios. Porque si bien es cierto, Jesucristo nos ha otorgado la salvación, o Dios nos ha otorgado la salvación por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, esto también no solamente nos salva de esa muerte física, o más bien de esa muerte espiritual, no física, porque la muerte física la tendremos igual, pero también permite la restitución de esta comunicación eterna con Dios. Y eso es increíble, de saber que en la eternidad seguiremos estando en comunión con Dios, pero viéndole a Él cara a cara. Entonces, si hacemos un repaso, no nos olvidemos de que Dios desde un principio ha querido estar en comunión y en una relación con el ser humano. Es Dios siempre el que toma la iniciativa, es Dios quien habla a nuestras vidas. Nosotros debemos escuchar su voz y también decirles que aún es el tiempo, aún estamos a tiempo, porque el Señor aún sigue tocando esa puerta, porque el Señor aún sigue hablando a nuestras vidas. No permitamos que nuestra sordera, nuestra ceguera, no permitamos que a lo mejor nuestro orgullo o nuestra autosuficiencia nos separe de poder vivir en intimidad con Dios. Dios quiere hacer parte de tu vida en esta mañana. Hoy es el día, no dejes pasar más tiempo, estamos viviendo en momentos inciertos, sabemos desde antemano que el día de mañana no nos pertenece, pero nosotros no sabemos cómo esto va a terminar, pero sí conocemos hoy el presente y este día el Señor nos ha regalado para que nosotros podamos estar en comunión con Él y volver a Él. Así que le invito en este momento a que oremos, ore usted ahí en casa.
y presentémonos delante del Señor una vez más. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Darte gracias, Señor, por tu gran amor. Porque también cuando hablamos de relación, hablamos de amor. Gracias, Señor, por eso. Por ese amor tan grande hacia nosotros. De crearnos, de querer tener intimidad con nosotros, de poder venir a nosotros, de tomar siempre esa iniciativa, Señor. Y porque tú siembras en nuestra vida también la necesidad de buscarte. Sabemos que no solamente, Señor, somos seres de cuerpo físico, sino que también somos seres espirituales, hechos de alma y espíritu. Y en esa espiritualidad, Señor, necesitamos tener esta relación contigo. En esa espiritualidad, Señor, necesitamos estar en comunión contigo. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque tú insistes y sigues hablando en nuestras vidas, Señor. Perdona a lo mejor nuestra sordera, perdona a veces el no querer oírte o el escucharte, pero hacer oídos sordos a tu voz. Cuando no podemos desconocer, Señor, cuánto te necesitamos. Señor, necesitamos de ti porque esta vida no se puede vivir sin ti. Necesitamos de ti para ver lo bueno de la vida, Señor, y no quedarnos entrampados en lo malo, Señor, que se nos presenta. Necesitamos venir a ti, Señor, para verte en ti en todas las cosas, Señor. Necesitamos venir a ti, Señor, para poder experimentar lo que es vivir en ti, Señor. Y gracias te damos por eso. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros. De poder tú, ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, fijar sus ojos en cada uno de nosotros, Señor, imperfectos, humanos, sabiendo, Señor, cuántas veces te íbamos a fallar y cuántas veces íbamos a estar faltos delante de ti. Pero sin embargo, Señor, tú nos buscas tener esta relación con nosotros. Eres tú, Señor, quien quiere hacerse parte de nuestras vidas. Y sabemos también, Señor, que tú quieres el bienestar de cada uno de nosotros. Así que gracias, Señor, por eso. Gracias. Sigue hablando, por favor, a nuestras vidas. Sigue hablándonos, Señor, de tal manera que toda persona tenga la oportunidad de abrir esa puerta. Porque responder, Señor, a esa voz depende de cada uno de nosotros, Señor. Responder a tu voz depende de que nosotros, Señor, abramos nuestro corazón a ti y podamos hacerte parte de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese primer encuentro. Gracias, Señor, por ese encuentro que tuvimos contigo cuando nos llamaste a cada uno de nosotros. No podemos olvidar ni dejar de recordar aquella primera oración, a ese primer encuentro contigo. Gracias, Señor, porque probablemente eras tú quien nos estaba ahí hablando. No probablemente, eras tú quien nos estaba hablando, llamando, y tuvimos la oportunidad de escucharte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar
milagroso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.